Ok, bueno, ya acabando todas las fuentes del derecho constitucional, seguimos con el siguiente tema, que es el constitucionalismo en México. El constitucionalismo en México, más que nada, pues es todo el trayecto histórico de las constituciones mexicanas o que han pasado por México y la relevancia que cada una pues tiene en el derecho pues mexicano. Eh, Vamos a ver qué funciones tenían, qué era lo que contenían y estudiarlas pues para ver los avances y la evolución que se ha tenido pues desde de estas constituciones. Cabe destacar que pues la constitución en México es la norma fundamental o carta magna que se establece pues para regir jurídicamente a este país. Primero tenemos a la constitución de Cádiz de 1812, que esta no tenía un apartado especial de los derechos humanos. Básicamente pues no fue una constitución mexicana, se centraba en la religión católica, fue promulgada en España y fue creada pues para los territorios conquistados por esta. Eh, Fue pues un modelo para las demás constituciones que venían y pues bueno, contenía también la forma de gobierno por monarquía moderada y hereditaria. Después sigue la Constitución de Apatzingán de 1814. Esta se promulgó el 22 de octubre de 1814 y fue la primera constitución netamente mexicana. No tuvo vigencia y estaba inspirada en los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. Este recoge algunos principios de la Constitución de Cádiz y reconoce ciertos derechos laborales y aquí ya nos menciona que la soberanía recae en el pueblo. En la Constitución de 1824 fue promulgada el 4 de octubre de 1824 y su contenido giraba en torno pues a la organización y la división del poder del Estado. Eh, Más que nada como que nos decía la forma de gobierno, que era republicana, representativa y popular. Se imponía aquí, sí se imponía la religión católica y ya se tomaba en cuenta la figura de un presidente y de un vicepresidente. Todavía no regulaba las garantías individuales del ser humano y pues eso es lo que decía. Después sigue la Constitución, las 7 leyes de 1836. Estas 7 leyes constitucionales eh, fueron por Antonio López de Santana y traían un rol más conservador. Abroga pues a la legislación anterior por ser de un carácter pues liberal. Eh, Esta pues se enfoca en una república centralista que pues básicamente tenía que ser así la república. Un requisito para ser ciudadano mexicano era que cada quien tenía que saber leer. Entonces, pues para ese entonces era algo difícil, ¿no? Eh, es promulgada por un periodo presidencial de 8 años y fue promulgada por José Justo el 30 de abril. Eh, bueno, después de las 7 leyes constitucionales está el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Esta acta constitutiva y de reformas fue expedida el 21 de mayo de 1847 y básicamente pues hizo renacer un sistema federal. Después pues de la adopción en 1836 del centralismo. Eh, Encontró cierto fundamento en las 7 leyes constitucionales y pues de ahí tomó bueno, de ahí se basó más que nada. Las eliminó, por supuesto, las abrogó y en su contenido dice que pues los estados
deciden establecerse en una república federal, es más que nada. Y la Constitución de 1857, que es muy importante, pues es la anterior, el antecedente primario a nuestra Constitución vigente. Todavía no se reconoce ni la tolerancia religiosa ni el juicio por jurado. Era como un modelo de de los Estados Unidos americanos, y se da la abolición de la pena de muerte por unanimidad. Apoya más que nada pues a la autonomía de los municipios. Ya se daba un cierto apoyo a la autonomía de los municipios y de los estados para elegir a sus gobernantes, y tener pues unas leyes internas de cada municipio y de cada estado. Ya se garantizan los derechos humanos. El gobierno empieza ya a dividirse en poderes, pero con un legislativo reunido en una sola cámara, en dos, como ahora. Y pues bueno, esos son los puntos más importantes. La siguiente constitución pues es la que ahora tenemos vigente, que es la de 1917, que pues básicamente ya hay un capítulo dedicado a las garantías individuales, ahora conocidas como derechos fundamentales del ser humano. El pueblo ejerce pues ya su soberanía por medio de poderes de la Unión. La soberanía pues reside ya en el pueblo, más que nada emana del pueblo. Ya hay un cierto marco normativo que define pues la vida jurídica de México. Eliminó la reelección porque pues antes estaba en la Constitución, y la eliminó. Ya no hay un vicepresidente, y dio un poco más de autonomía al Poder Judicial y a las entidades federativas que ya estaban establecidas en la Constitución anterior. Y pues define más que nada ya procedimientos para la elección de las autoridades, se divide en dogmática y en orgánica. Reinstaló al Senado. Ya es como que de un origen de un poder constituyente revolucionario. Y pues bueno, eso es básicamente lo más importante de nuestra Constitución vigente. Después seguimos con los antecedentes del constitucionalismo mexicano, que fueron pues sucesos históricos que marcaron pues cosas muy importantes en nuestro país, que es México. Primeramente, pues la independencia de México, como ya sabemos, es por el Grito de Dolores, el 16 de septiembre. Se llama Grito de Dolores, el 16 de septiembre se dio, y por el cura Miguel Hidalgo. Este movimiento pues buscaba la independencia, como su nombre lo dice, cuando pues la Francia napoleónica invadió España en 1808. El 24 de febrero se aprueba la Constitución de Apatzingán, que igual pues fue un antecedente de la Constitución, la Constitución de Apatzingán. Los factores que pues detonaron la independencia fue que había una cierta explotación de clases, de clases que las consideraban más bajas o eran las más bajas, que eran los mestizos, y pues clase estaba sobre clase, y pues era ¿cómo lo diría? Estaba muy marcada la sociedad en clases. O sea, por lo mismo había mucha desigualdad social. Vaya, pues tenían una mala vida, y como consecuencia pues se da que el catolicismo es establecido como la religión a nivel nacional. Se unen ciertas clases sociales y se suprimen las castas. Otra consecuencia pues fue quitar el poder
monárquico, ¿qué más? Ya hay como más, se manifiestan dos tendencias políticas que son los liberales y los conservadores, y pues bueno, se da una lucha entre estos. La reforma o leyes de reforma, como las conocemos nosotros, pues más que nada fueron normas que fueron promulgadas después de la Revolución de Ayutla y tenían el fin de separar a la iglesia del Estado, que tenían una cierta unión y la iglesia podía meterse en cuestiones del Estado. Eh, Se dictaminaron el 12 de julio del 12 de julio al 11 de agosto de 1859. Eh, Se da la ley Juárez, que era pues una ley de administración de justicia más que nada, y suprimió ciertos tribunales especiales, aboliendo pues los fueros militares y religiosos. La ley Iglesias, como su nombre lo dice, pues se prohibió el cobro de ciertos derechos y observaciones parroquiales que prohibían pues cobros obligatorios que pedía la iglesia a la gente pobre. En la ley Lerdo, eh, el objetivo era reactivar la economía porque pues estaba pasando por un proceso pues que lo afectaba, ¿no? Y sanear finanzas del Estado. Aquí deciden recuperar cierto territorio que estaba bajo el mando de la iglesia, entonces lo deciden recuperar. Después se da la Revolución Mexicana, que como sabemos pues inició en 1910 y terminó con la promulgación de 1917, que es la que ahora nos rige. Su razón fue la de combatir injusticias, establecer la democracia que ahora tenemos y beneficiar a las clases pobres, a las clases pobres. Pues bueno, México estuvo bajo el horrible control de Porfirio Díaz durante 33 años, mucho tiempo. Pues bueno, se desarrolló el Congreso Constituyente, que pues básicamente se trataba de dar por terminada la lucha armada y pues regresar a un orden legal. Ese era lo que se trataba. Y pues la convocatoria se hace en septiembre y las elecciones se llevan a cabo en diciembre. Es un grupo progresista que relacionaba con Obregón, un grupo de moderadores que se relacionaba con Carranza, y pues se da una cierta división de opiniones entre esos dos grupos, que se llamaban los izquierdas exaltados y los derechos moderados. Y pues bueno, eso es básicamente el desarrollo del Congreso Constituyente. Se da pues una organización política del país de carácter presidencialista ya. El tema que sigue es la estructura general de la Constitución de 1917, que tiene dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática pues establece los derechos y libertades del pueblo mexicano, que son ahora conocidos como los derechos fundamentales del ser humano, y pues establece ciertas limitaciones a las acciones de poder que se tienen aquí frente a los derechos fundamentales. La parte orgánica enuncia la organización de los poderes públicos, da una cierta estructura del Estado mexicano, establece la soberanía nacional y pues vaya, eso es lo que hace esta parte. Y pues bueno, existen principios jurídicos que se establecen en la Constitución o que tiene la Constitución. Pues bueno, son 3 principios jurídicos. Creo que voy a terminar el video porque se va a acabar el tiempo.